Bueno, primero felicitarlo, doctor. Realmente nos hace una revisión y nos hace pensar mucho en lo que es la obesidad. Lo único que yo agregaría es la sarcopenia que se produce debido a la inmovilidad y las alteraciones que puede producir a nivel osteomuscular, fuera de lo que es artritis ya mencionado. Pero la verdad es una revisión muy, muy bonita. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sabemos que México tiene un porcentaje muy alto, quizás el primer lugar en obesidad en niños. En el Hospital General de México hemos llevado a cabo muchas de las acciones que tú estás diciendo. Hemos tenido que comprar mesas de operaciones especiales, hemos tenido que comprar camas especiales para el obeso, y actualmente en la clínica de primer nivel que tenemos en el hospital de cirugía en obesidad y diabetes, las sillas comunes y corrientes no es posible, se rompen fácilmente con pesos de 120, 130 kilos por arriba. Entonces tuvimos que hacer también lugares especiales en la consulta para este tipo de pacientes. Desafortunadamente sigue habiendo un problema muy grave. En la clínica de hígado, la esteatosis hepática es muy importante, porque no solamente se queda ahí, sino queda después de la esteatosis en una hepatitis aguda, luego crónica, y terminan en una cirrosis. Y sobre todo también valdría la pena, me gustó muchísimo tu trabajo, la relación que pueda haber entre el cáncer y la obesidad, sobre todo en algunos puntos como puede ser colon, estómago y páncreas. Por otro lado, sí, yo creo que a todos nos compete el tener la facilidad de hacer medicina preventiva en este tipo de pacientes. Ha sido difícil porque se complica en la combinación de la industria con la realidad que vivimos en México. Por decir algo, me costó un poquito de trabajo que las promotoras voluntarias de mi hospital, que son gente muy capaz, muy dúctiles y sobre todo que consiguen dinero para el hospital y sobre todo para los enfermos, hacerles entender que venderles una rebanada de pastel era ir en contra de lo que estábamos diciendo, y para convencerlas en el sentido de que pues ganaban X cantidad de dinero, pero poco a poquito fuimos haciendo esa situación. Al principio fue difícil, después lo entendieron, y posteriormente era hasta cierto punto una crítica de que, siendo el Hospital General de México la cuna del Instituto Nacional de la Nutrición, no tuviéramos un servicio de nutrición integrado, cosa que actualmente ya lo tenemos. Y tú lo has visto, por ejemplo, los trabajos experimentales en apoyo nutricional, sobre todo cómo cambia la atención del paciente, y cómo en un momento determinado, si el paciente no está orgánicamente funcional, podemos, independientemente de ocasionar en forma secundaria problemas serios. Sin embargo, creo que has puesto el dedo en la llaga. Es un volumen, no sé qué porcentaje en toda la población del país tengamos los obesos, pero cuando menos sí, en la trinchera que cada uno de nosotros tenemos, sí debemos de ocuparnos, porque lo que tú acabas de decir es una realidad que está viviendo el paciente obeso. Y sobre todo que en algunas líneas aéreas tiene que comprar 2 boletos para que puedan ser admitidos en el avión. Y por otro lado, como tú sabes, en el Hospital General de México y la UME estamos trabajando en conjunto, y en la clínica del sueño los problemas de apnea del sueño es muy importante. Hemos tenido pacientes que han llegado a tener inclusive paros respiratorios por ese problema, y yo creo que una de las formas de morir es esa, porque a veces no se le atiende rápidamente, y algunas ocasiones tienen que dormir ya con el equipo para poder que cuando entren en ese estado inmediatamente actúan y les llegan a salvar la vida.
pero nosotros hemos tenido ese tipo de problemas que quizás podrían tomarlos en cuenta en tus futuras presentaciones. Rafael, como siempre, te felicito. Pero como cosas interesantes, recientemente hicimos un estudio de la relación de obesidad y cirugía cardíaca. Durante mucho tiempo el obeso fue rechazado para cirugía, pero resulta que no le va tan mal. Le va mal a otros pacientes y no necesariamente al obeso que fue rechazado para cirugía cardíaca. Esto resultó interesante porque en el Hospital General, repito, hicimos esa relación de cirugía en el obeso y no necesariamente les va tan mal. Lo que sí también es interesante es el hecho de que la obesidad en cierto modo se acompaña con problemas respiratorios muy graves que ya señaló el doctor Atié, pero ahora recientemente con motivo de la cardiomiopatía dilatada parece que tiene que ver con el comportamiento de la fibra miocárdica, específicamente apoptosis en el sujeto que deja de respirar o que no respira en forma ideal. Y esto resulta interesante y creo que es un tema muy valioso para seguir investigando. Lo que no siempre establece, y todo el mundo lo quiere relacionar, es el mito que han establecido con el síndrome metabólico y asociado a algunos problemas de dislipidemia. Lo que sí es real es que no necesariamente el sujeto con trigliceridemia es obeso, y en cambio sí la trigliceridemia produce alteraciones de la microcirculación muy importantes. Muchas gracias. Y creo que queda muy claro que la discapacidad no es una enfermedad, no es un concepto médico. Eso es importantísimo, es un concepto fundamentalmente social que puede haber, como tú mismo dices, muchos enfermos, que incluso menos enfermos están menos discapacitados que otros, y no hay una correlación porque el concepto es básicamente de tipo social, ¿no? Y que realmente tiene que ver la interrelación entre el individuo, lo que le hace falta al individuo y que la sociedad no le está proveyendo, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que las gentes con obesidad pues son el típico grupo minoritario, vulnerable, como que es discriminado, que tiene prejuicios, que es apartado y que es ignorado, ¿no? Y ahí ponemos pues a una gran cantidad de personas, casi todos los grupos minoritarios, ¿no? Que han ido restableciéndose poco a poco, ¿no? Se habla muchísimo de las injusticias que son objetos, o sea, que la sociedad es incapaz de brindar asientos a este tipo de personas, que la sociedad es incapaz de brindar incluso este equipo médico, etcétera, ¿no? Y yo creo que es de las grandes fallas que hay precisamente para todos los grupos vulnerables, ¿no? Ahora, quizás un aspecto que a mí me llama la atención sobre la obesidad es que yo hasta ahorita no conozco ningún grupo de pacientes obesos que estén agrupados y que estén peleando por sus derechos humanos, ¿no? Que es otra cosa donde se une enormemente, ¿no? Porque finalmente, si nosotros vemos ahorita el aspecto de la obesidad y la falta de facilidades que tienen en los hospitales, pues podríamos fácilmente decir que estamos violando sus derechos humanos, absolutamente, ¿no? Y actualmente con lo de la Convención Nacional de la ONU, los obesos tienen el derecho, todos los caminos, etcétera, para poder reclamar estos derechos, ¿no? O sea, no pueden, por ejemplo, la discriminación en el trabajo, la discriminación, incluso en las bromas a los obesos, ¿no? Pues también son gentes que están violando sus derechos humanos, ¿no? Y yo creo que independientemente de los aspectos médicos, que es muy importante, pues sí señalar este aspecto, ¿no? De que como todo grupo vulnerable es también ciego, es invisible, nadie lo quiere ver, nadie lo quiere asumir, ¿no? Y todos los prejuicios que finalmente se manifiestan en chistes y en bromas y etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy interesante. Ahora, claro, tú estás hablando, yo creo que fundamentalmente de la obesidad mórbida, ¿no? Que es la dura, ¿no? El resto, pues casi aquí algunos otros caemos en los gorditos y que más o menos pues la vamos pasando, ¿no? Y que tenemos todavía problemas de salud por el sobrepeso, ¿no? Pero digamos, hay cierta laxitud, ¿no? Pero tú hablas de la obesidad mórbida que
realmente es la patología. Pues, muchas felicidades, Rubén.